Éxodo capítulo 1, versículo 8. Vamos a tener una lectura muy interesante aquí. Pueden sentarse, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Veo algunas personas nuevas, bienvenidos a cada uno de ustedes que están por primera vez en Nueva Esperanza. Esta es su casa, Dios les bendiga. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios habla a nuestro corazón, amén. Dice la Biblia aquí: tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada, estallará una guerra y se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramasés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuando más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida, forzándoles a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todos los niños hebreos recién nacidos, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz a su hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro, la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Las hermanas del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija de Faraón bajó a bañarse en el río. Sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. Al niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que la amamante a su bebé?, le preguntó. Sí, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué del agua. Bueno, esta historia es muy interesante porque habla de precisamente la influencia de una madre. Aquí hay madres que comienzan en su trabajo de ser madres, ¿verdad?, a tener sus bebés recién nacidos y ya criarlos. Hay madres que tienen hijos que están en la adolescencia, que son jóvenes. Hay madres que ya pues casi están terminando, ¿verdad?, de su labor. Sus hijos están casando y a todas les deseamos muchas felicidades. Pero yo creo que una madre nunca deja de ser madre, ¿verdad? Ni un padre. Siempre están preocupados por los hijos, siempre están preocupados por ellos. Y yo quiero hablar de esta mujer, la mamá de Moisés precisamente.
de cómo ella pudo de alguna manera influir en sus hijos. Ella tuvo tres hijos, María y Aarón y Moisés, y los tres hijos fueron grandes líderes. Y esta mujer, a pesar de su situación, porque estaba viviendo una situación de esclavitud, ustedes ven aquí la palabra de Dios, que estaban en esclavitud los hebreos, no era dueña de su tiempo, estaba en una circunstancia de opresión, dice que los oprimían. Y sin embargo no vemos a una mujer que se estaba quejando, o a una mujer que de alguna manera tenía autolástima o autocompasión, sino que vemos a una mujer de gran fe. Y en ese tiempo y en este momento, lo que más se ocupa es mujeres de fe, madres que se levanten con fe en Dios y que puedan influir en sus hijos una vida de victoria, una vida de fe, que a pesar de las circunstancias económicas, a pesar de la situación política o a pesar de cualquier ideología, nosotros tenemos una palabra que no cambia, es la palabra de Dios, y tenemos a un Dios todopoderoso que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y que Jesucristo está obrando en cada uno de nosotros, pero tenemos que aprender a tener fe y ser gente de fe. Y nosotros vemos todo esto como el rey mandó este mandato, esta ordenanza, ¿verdad? De que todos los bebés tenían que morir, todos los niños varones tenían que morir, ser arrojados al río. Y las parteras de alguna manera tuvieron temor a Dios y perdonaron la vida de algunos niños. Y yo creo, hermanos, en la circunstancia que estamos viviendo ahorita, que todo se está probando y hay situaciones donde se aprueba, pues a veces la muerte de bebés. Pero yo quiero decirles que todos aquellos que protejan la vida, Dios los va a bendecir. Todo aquello que sea a favor de la vida, Dios los va a bendecir. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Dios bendice porque Él da la vida. Él da la vida y tiene planes y tiene propósitos para sus hijos y tiene propósitos para nosotros. Y la Biblia enseña aquí que esta mujer tuvo una actitud de fe en medio de la crisis. Una actitud de fe no es solamente en creer, es en actuar en fe. Dice que cuando tuvo a su bebé, al más pequeño que fue Moisés, lo tuvo escondido por 3 meses porque era niño hermoso. ¿Cuántos niños feos tienen sus mamás? Hasta a mí me dijeron que era hermoso. Todos los niños son hermosos, ¿verdad? Todos nuestros hijos son bellos. Hasta los nietos son más bellos, ¿verdad? Cuando tuvo mi esposa, tuvo a nuestro primer hijo, tardó un poquito el parto y nació. Cuando fui a verlo, pues estaba morado, estaba como muy oscurito, ¿verdad? Entonces hasta había pensado que me lo habían cambiado. Fui a reclamarles, oiga, me cambiaron a mi niño. Y como yo soy tan güero, pues. Pero es verdad, todos nuestros hijos son preciosos. Qué bueno. Pero lo tuvo escondido. ¿Usted ve por qué lo tuvo escondido? No por feo, ¿verdad? Lo tuvo escondido porque había un decreto que todos los niños varones tenían que morir. Entonces esta madre, de alguna manera, imagínese, no era dueño de su tiempo, era una esclava, tenía que ir al campo a fuerza, no sé cómo lo tenía, de qué manera lo tenía ahí encerrado a lo mejor, pero dice la palabra de Dios que cuando ya no pudo más ocultarlo, y yo creo que hay cosas en nuestra vida que ya no podemos más con ellas, que necesitamos sacarlas. Hay situaciones de nuestro pasado, situaciones que a lo mejor cargamos. La Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Me está escuchando? Que eches toda tu inquietud sobre Dios, todas tus cargas sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces nosotros no somos capaces esta mujer no podía, ya no podía más. Quizás el niño iba a crecer, iba a salir, iba a caminar, lo iban a encontrar los soldados, iba a morir de alguna manera. Esta mujer tenía que tener una actitud de fe y una actitud de valor. Y la fe es valor. Yo creo que en medio de la circunstancia, esta mujer enseñó a sus hijos a creerle a Dios, enseñó a sus hijos a confiar en Dios, porque los hebreos sabían que venían de un pueblo escogido, que Abraham
fue su padre y que Dios tenía una comunión con él y que de alguna manera Dios le dijo a Abraham que sería el Dios de sus hijos y el Dios de ellos. Entonces ellos sabían, los hebreos sabían esto oralmente, porque no había la ley, no estaba escrito la ley de Moisés, pero ellos tenían esa confianza en un Dios todopoderoso. Los egipcios tenían tantos ídolos, ídolos para el sol, ídolos para el río, ídolos para la muerte, ídolos para todo tenían ídolos. Pero ellos, los hebreos, tenían a un Dios todopoderoso, un Dios único. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que hay un solo Dios y que tenemos que aprender a confiar en Dios, a poner nuestras cargas y nuestros problemas en esa situación y enseñarles a soñar a nuestros hijos. Porque a pesar de la circunstancia, yo creo que la madre de Moisés, porque fueron grandes líderes, Moisés fue un libertador, Aarón fue el primer sacerdote del pueblo de Dios y María fue una gran profeta. Y los tres fueron grandes líderes en el pueblo de Dios. Y yo creo que esta mujer era una mujer de fe cuando vemos aquí su actitud. Y yo creo, hermanas, ustedes son mujeres de fe, son mujeres valientes. Y tenemos que, hijos, los que estamos aquí, tenemos que aprender a honrar a nuestras madres, a respetarlas. No tan solamente el Día de las Madres, no tan solamente nada más porque el Día de las Madres sí hay mañanitas y sí hay de alguna manera regalos y sí hay algún reconocimiento. Pero el Día de las Madres deben de ser todos los días. Dale gracias a Dios por tu mamá. Porque mamá solamente tenemos una madre. Y cuando se va a veces decimos, cómo la extraño, cómo quisiera que estuviera conmigo. Aún yo siendo pastor, mi madre en alguna ocasión me llamó desde lejos. Y todavía con su palabra de aliento me decía: Raúl, sigue adelante. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Cumple con tu ministerio. Wow, me cajaba. Esa vez me acuerdo porque estaba en una situación difícil, pero sin embargo sus palabras me ubicaron. Yo quiero decirte, joven, que estás aquí, no hay mejor consejo que el consejo de tu madre, ni el consejo de tu padre, porque ellos procuran el bien para ti, no procuran lo malo. A veces, aunque no le caiga bien tu novio o tu novia, pero lo que te está diciendo es por tu bien, porque ve algo. A lo mejor examínalo, a lo mejor analízalo, a lo mejor piénsalo, pero honra a tu madre. ¿Cuántas dicen amén? Es el Día de las Madres, ¿verdad? Recuerdo que una vez casi un muchacho se andaba peleando porque le habían ofendido a su mamá. De esos muchachos como cholitos, ¿verdad? No, es que a mí mi madre me la respetan. A mí mi madre, que por cualquier cosa le pueden decir. Pero no solamente defiéndela de esa manera, tienes que honrarla con tu actitud, con tu obediencia, con tu respeto. Es importante porque nosotros, escúcheme bien, estamos sembrando. Cuando nosotros sembramos, en la palabra de Dios dice que es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Si siembras abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Si siembras escasamente vas a cosechar. Porque todas las actitudes que nosotros tenemos con nuestros padres, ¿quiénes las están aprendiendo? Nuestros hijos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si nosotros no aprendemos a honrar a nuestros padres, ¿cómo van a honrar nuestros hijos? ¿Cómo vamos a honrarlos? Tenemos que aprender, muchachos, tenemos que aprender a honrar a su mamá, no solamente el 10 de mayo, sino todo el tiempo. Pero esta mujer, hermano, era una mujer de fe, una mujer de carácter, una mujer que confiaba en Dios. Cuando ya no pudo más, dice la palabra de Dios, que ella tomó una canastilla de juncos, de palos, y la calafateó con brea, le puso brea y la estaba probando. ¿Y qué mujer hace eso? Poner a su hijo en el río. Pero era la única manera, y ella estaba haciendo con fe, confiando que Dios, hermanos, tiene control de nuestro destino, confiando que Dios tiene control de nuestra historia y confiando que Dios actúa en medio de la fe. Esta mujer no se deprimió, no dijo, no, se puso a llorar o se puso triste, no, actuó. Hermanos, tenemos que actuar en fe.
Decirle a tu hijo: tú vas a ser un gran hombre de Dios. Tú vas a ser una persona preparada. Tú vas a ir más allá de lo que nosotros pudimos lograr. Tú vas a lograr mucho más allá de lo que nosotros pudimos hacer. Entonces tú das aliento y fortaleza a tus hijos, estás sembrando con ellos. Esta mujer estaba actuando ahí. Recuerdo una vez, hermanos, que estaba un hombre con su hijo en el campo, y eso es un testimonio verdadero. El hermano Félix se llama. Estaba hablando con su papá y le decía a su papá: vio pasar un avión del ejército, y dijo el niño en el campo: yo un día voy a ser mecánico de aviones. Le dijo a su papá. Y su papá le dijo: mijo, tú no puedes ser nada más mecánico de aviones. Tú vas a ser piloto en los aviones. Tú vas a volar esos aviones. Y cuando se metió al ejército, lo aceptaron. Estaba en la fila de la gente que iba, hermanos, al comedor. Era un hispano, y la gente, los muchachos se burlaban de él porque era un extranjero, porque quizás no era del mismo color de piel. Dijeron: tú debes de estar allá, tú debes de estar allá en la cocina, no debes de estar en esta fila. Y ese hombre le dijo: un día voy a ser soldado y tú vas a estar bajo mi mando, tú vas a estar bajo mis órdenes. Y ese niño llegó a ser un general y estuvo a cargo de una zona de militar, y realmente ese hombre que le dijo fue una persona que estaba en su mando. Y yo quiero decirles, tenemos que aprender, hermanos, que a pesar de la crisis y a pesar del racismo y a pesar de todo, podemos soñar en grandes cosas, porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. ¿Cuándo le pueden dar un aplauso al Señor, hermano? Y usted como madre, sus palabras son importantes. Como madre, sus palabras son vitales. Que usted le diga a tu hijo: tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Y esta mujer estaba ahí, hermanos, probando la canastilla de juncos, probándola una y otra vez. Yo creo que María estaba ahí, porque aquí dice que su hermana, que era más grande que Moisés, estaba mirando todo ese acto de fe. ¿Qué estaba aprendiendo María? Pues estaba aprendiendo a actuar en fe. Y cuando fueron al río, yo imagino que puso la canasta, la depositó en el río, y ahí esperando un milagro de Dios. Yo creo que no fue algo nada más de ponerla así. Yo creo que oró, se humilló, dijo: Señor, pongo a mi hijo en tus manos, cuídalo. Señor, lo pongo en tus manos, protégelo. Porque había tantos peligros, había peligros de los cocodrilos del Nilo, ¿verdad? La barquilla se podía, la canastilla se podía voltear, el niño se podía deshidratar, tantas cosas. Mas sin embargo, pasó un milagro. Cuando actuamos en fe, milagros suceden, hermanos. Cuando actuamos en fe, milagros suceden. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y ese acto de fe, aquella niña estaba mirando ese acto de fe. María estaba mirando ese acto de fe cuando puso al niño en el río, y la canastilla empezó a irse. La niña empezó a correr, yo creo, detrás de la canastilla. Empezó a mirar que su hermanito se iba, a lo mejor preocupada, angustiada, pero sabía que su madre estaba confiando en un Dios todopoderoso, hermanos. Y yo quiero decirles, madres, padres, a veces podemos estar lejos de nuestros hijos, pero la oración cambia las cosas. El poder de Dios puede hacer grandes cosas, aunque nosotros no estemos cerca de ellos. Dios puede cambiar la historia de sus vidas. Dios puede hacer grandes cosas, pero tenemos que aprender a actuar en fe y a confiar en la palabra de Dios, que Dios nos da la fe. Usted puede angustiarse y preocuparse por sus hijos, y muchas veces, hermanos, caer hasta la depresión, pero no puede estar cerca de ellos. El que está cerca de ellos se llama Dios. Y necesitamos nosotros, hermanos, buscar su presencia, buscar su dirección. Nuestros hijos de alguna manera toman sus propias decisiones, pero nosotros tenemos que actuar en fe y confiar en Dios y enseñar la palabra de Dios, hermanos, a nuestros hijos. Enseñarle la palabra, caminar en las cosas de Dios. ¿Sabes qué? Dios, aunque haya ideologías y pensamientos diferentes ahora que se están dando, la Biblia enseña esto, mi hijo. Tú eres un hijo de Dios. Dios te creó. Estaba viendo en las noticias algo tremendo, donde ya el cuerpo humano lo quieren desintegrar y usarlo como abono. No sé si vieron la noticia.
cuando el cuerpo y lo que nosotros representamos es la imagen de Dios. O sea, lo que la mente piensa o que la gente piensa es que el ser humano no vale nada, no tiene valor. Por eso hay niños que se está probando tantas leyes de la muerte. Pero, hermanos, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Solo Él tiene el poder de cambiar nuestra historia y darnos una vida diferente. Y lo que nuestra familia necesita es una vida diferente. Estamos viviendo las mismas cosas, hermanos. Estamos viviendo las mismas situaciones y cayendo en los mismos errores. Cuando lo que necesitamos es volvernos a Dios. Esta situación hubiera seguido igual 400 años. Habían pasado, escúchame bien, 400 años de esclavitud. Sin embargo, este niño que fue rescatado de las aguas, este niño fue libertador del pueblo de Israel. Él sembró los cimientos de Egipto. Con el poder de Dios, por la confianza en Dios y por la confianza de una madre que pudo sacarlos adelante en la fe. Y yo creo, hermanos, que nosotros necesitamos eso. Necesitamos la fe y la confianza en un Dios todopoderoso y volvernos a Él con todo nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes creen, hermanos, que necesitamos esta confianza en Dios? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece la situación que estamos viviendo ahora? Cada vez el hombre vale menos moralmente. Cuando esta mujer, escúchame bien, puso a su niño en el río, Dios obró de tal manera que en ese momento la princesa bajó al bañarse al río y estaba llorando el bebé, y asombrados vieron la canastilla y dijeron: tráigame por favor la canasta, ¿qué es lo que está ahí? Cuando vieron, estaba un niño hermoso y le dio lástima, le dio compasión. ¿Y quién se acercó ahí? María se acercó, la hermana de Moisés. ¿Y qué le dijo? ¿Quieres que te traiga una nodriza para que te cuide a tu bebé? Dijo: sí, tráeme una nodriza. ¿Y a quién le trajo? A su propia madre. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor, que Dios obra en las circunstancias? Qué tremendo, hermanos. Trajo a su propia mamá. Su mamá lo cuidó, lo crió por su fe. Ella pudo tener el privilegio de tener a su bebé y enseñarle los principios de Dios, enseñarle los valores de Dios. Pero esta mujer actuó en gran fe. Y yo quiero decirles, madres, lo que necesitamos es mujeres de fe. Mujeres que aprendan a confiar que Dios tiene un propósito para sus vidas, para sus familias. Y no hay otra manera que podamos encontrar nosotros que la palabra de Dios, como su palabra nos instruye y nos enseña que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Dios le dijo a Jeremías: antes de que nacieras te conocí, antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que naciera Jeremías, ya Dios tenía un plan para él. Antes de que naciera Moisés, Dios tenía un plan para él. Antes de que usted naciera, Dios tenía un plan para usted. Antes de que sus hijos nacieran, Dios tenía un plan para ellos. No importa quiénes eran, no importa qué color tenían, no importa, lo importante es que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Hay circunstancias que a veces nosotros no conocemos, pero estamos aquí para recordar a nuestras madres su valor, su entrega. Había una niña que si pueden ayudar aquí con el piano, por favor. Había una niña que se avergonzaba de su mamá porque estaban sus manos quemadas, su cara estaba quemada. Y esta niña se avergonzaba de su mami. Y le decía a la mamá: hija, voy a ir por ti a la escuela. No, no vayas por mí, yo me vengo sola. Va a haber una reunión. No, no vayas, mami, porque... Y no le decía porque por fin una de sus amiguitas le dijo: quiero ir contigo a tu casa, llévame a tu casa. Y la llevó acá. Y no la quiso que la siguiera. Y la niña de alguna manera la siguió de lejos. Y cuando vio a su mamá que estaba quemada, dijo: ¿quién es esta señora? Dijo: es la criada de la casa. Y después estaba la señora ahí hablando con su hija. Le dijo: hija, quiero platicarte algo. ¿Tú me ves así, quemada? ¿Te asusto?
¿Sabes qué pasó? Un día fui a comprar algo y la casa se empezó a quemar. Llegaron los bomberos, estaba la gente afuera y tú estabas adentro de la casa se estaba quemando y nadie podía ayudar, nadie podía entrar. Y yo de alguna manera me luché con la gente que no quería que yo entrara. Te saqué de la cuna, por eso mis manos están quemadas y mi cuerpo está quemado, porque te salvé. Y la niña dijo: mamá, son las manos más preciosas y el rostro más precioso. Y yo quiero decirles, el amor de Jesús fue tan grande que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Lo entregó todo por nosotros, porque nosotros íbamos a un destino sin Dios, a un destino sin esperanza. Y no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque habla del amor puro, el amor más grande, aparte del amor de una madre. El amor de Jesús fue el amor más desinteresado que pude haber, porque Él nos ama como nosotros somos. Él nos ama como nosotros venimos. Él te ama, Jesús te ama. Jesús tiene un plan para tu vida. Y en este día vamos a decirle al Señor gracias. Pónganse de pie. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña que en medio de las circunstancias, Señor, hay mujeres de fe, que en medio de las circunstancias, de la opresión, Señor, la madre se levanta. Una madre se levanta con el poder de tu palabra. Una madre se levanta con el poder de tu Espíritu Santo para hacer cambios, Señor, en su familia. Cambios, Señor, en su vida. Hermana, no se puede estar lamentando, no se puede estar en autolástima. Tiene que levantarse como madre en su pueblo, en su familia. Tiene que levantarse con valor y con fe, y ser mujer de fe y decir: vamos a actuar, vamos a hacer algo diferente, vamos a caminar con Dios, vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a Dios. Gracias, Señor. Yo quisiera que oráramos por cada mamá que está aquí. ¿Por qué no levantan su flor, la flor que se les obsequió? Y vamos a orar por ustedes. Si no tienes una en la mano, pues levanta tus manos. Señor, te doy gracias por cada mujer, por cada madre que está aquí presente. Que la paz de tu presencia venga a sus vidas, Señor. Tu palabra dice que toda ansiedad la echemos.